Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. ¿Han escuchado ustedes esta frase? La frase, he arado en el mar. Si yo me paro delante de ustedes y les digo, he arado en el mar, ¿qué se les viene a la mente? Sí, un esfuerzo no valió la pena, seguramente algo así como eso, ¿verdad? Pero yo puedo decir, he arado en el mar y seguramente la frase que yo digo no tiene tanta profundidad como un hombre que luchó por una causa libertaria, que entregó su vida por dar la libertad a los pueblos de Sudamérica. 100 batallas en realidad en contra del Imperio Español libradas en América del Sur, montando a caballo más o menos 120,000 kilómetros, levantándose con campañas militares que dicen que cubrió más territorios que el propio Alejandro Magno, dando libertad a 5 naciones, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, estableciendo el sistema democrático en Sudamérica, siendo el primer presidente de la famosa Gran Colombia, siendo el primer presidente de Bolivia, y después de haber entregado su vida para traer libertad y mirar cómo los pueblos seguían peleándose y seguían en lo mismo, y seguían en una esclavitud, quizás ya no con España, sino una esclavitud con ellos mismos. Simón Bolívar pronuncia esta frase, he arado en el mar. Miren, hay frases que uno las puede entender solamente cuando provienen de la persona que ha vivido algo y que al final de sus días termina de expresar quizás en una frase lo que fue su vida. El día de hoy vamos a ver la frase de un hombre quien entregó justamente su vida por la causa de Cristo. El mensaje de esta mañana se llama, se busca otro loco. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacará el pastor esas cosas? En primer lugar les debo decir, mire, vamos a ver la vida de un personaje que tomó a Jesús como un reto en serio. El apóstol Pablo no es quien nos dio la salvación. Nos dio la salvación Jesús. Pero el apóstol Pablo entregó su vida para que usted y yo conozcamos las verdades de la salvación a través de Jesucristo. Su nombre original, Saulo de Tarso. Algunas cosas. En primer lugar, Saulo viene de Saúl. ¿Alguien recuerda un Saúl en la Biblia? ¿Quién era Saúl en la Biblia? El primer rey de Israel, que venía de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá, estas dos tribus no rompieron el pacto con Dios. Las dos guardaron el pacto, se conservaron puros. Tenían ese orgullo, por eso les dicen a los de Judá judíos, lo mismo a los de Benjamín. Mire, tenían el orgullo de no haber roto el pacto que tenían con Dios y se habían convertido en personas muy celosas, que lo que hacían era justamente buscar agradar a Dios a través de algunos ritos y tradiciones que para ellos terminaban de ser importantes. La tribu de Benjamín es de donde provienen los padres justamente de Saulo. Y Saulo venía de padre y madre hebreos. Hay un texto que dice que Saulo era hebreo de hebreos. O sea, quiere decir que era puro, que no se había mezclado con ninguna otra tribu de otro pueblo que no sean los israelitas. Eran de la tribu de Benjamín. Pablo hablaba griego, hebreo y arameo, que era la lengua materna. Hablaba y escribía correctamente. Saulo de Tarso. Tarso era el sitio donde él vivía, de donde él había salido. Y Tarso era conocido como la ciudad del conocimiento, la ciudad en donde estaban las escuelas de filosofía más nombradas de la época. En Tarso estaban personas extremadamente instruidas, personas de letras, personas que habían realmente llegado a tener una instrucción por demás excelente.
en Tarso vivían algunos judíos privilegiados. ¿Por qué? Porque en esta tribu de Benjamín existió un grupo de personas que podían hacer carpas de un material que se llama pelo de cabra. Cuando hacían estas carpas, tenía una especie de impermeabilización, el pelo de cabra, que no permitía que pase justamente agua y que dañe lo que tenían dentro de la carpa. Eran muy cotizadas estas carpas. Sobre todo eran cotizadas para hacer campamentos de ejércitos. Miren, esta parte de la tribu de Benjamín, los carperos, habían sido reclutados por el ejército romano para que puedan confeccionar carpas para todos los viajes y travesías de conquistas del ejército romano. Y al haber servido a Roma durante muchos años, el ejército romano, la nación romana, les entregó 3 cosas importantes a este grupo. En primer lugar, les entregó tierras en Tarso. Por eso es que Saulo vivía en Tarso. La segunda cosa importante que les entregaron a este grupo de carperos fue que les dieron la nacionalidad romana. O sea, eran judíos, pero también eran romanos y tenían derechos y obligaciones con Roma. Después, la tercera cosa que les dieron y que no es menos importante, les dieron grados militares. En otras palabras, un sueldito y un estatus. O sea, Pablo y la familia de Pablo, por haber servido al ejército de Roma, les dieron tierras, nacionalidad romana y les dieron grado militar. Hasta ahí una vida, pero bastante buena, pues. Imagínese usted con tierra, usted con un sueldo y usted con una nacionalidad comparable, como decir ahora, nacionalidad norteamericana. Mire, Pablo venía de allí. Saulo fue un fariseo estricto en el cumplimiento de lo que pedía justamente la ley de Moisés. Él creció, dice la Biblia, a los pies de un rabino que se llamaba Gamaliel. Era uno de los más altos dentro de la cultura judía de esa época. O sea, no solamente que su familia tenía cierta posición económica, cierto nombre en la sociedad, cierto roce social, no solamente eso, sino que Saulo había sido instruido en lo mejor de lo mejor. Y aparte de eso, hubo un rabino, Gamaliel, que puso la mano en su hombro y le dijo, ¿qué le dijo? Diga fuerte, sígueme. Esa era la palabra para saber que él podía seguir al tercer nivel justamente de enseñanza. Quiere decir que Beit Sefer, como se llama precisamente la educación obligatoria de 5 a 10 años, Pablo lo había cumplido y en ese tiempo había aprendido de memoria los 5 libros de la Biblia. La segunda parte, que es Beit Talmud, en esa parte es por invitación. Y por invitación a ese segundo espacio escolar académico, Pablo fue invitado porque dio la talla. ¿Se acuerdan que vimos hace unas semanas cómo funcionaba el sistema de educación académica dentro de los judíos? Mire, Pablo sí dio la talla y a él le llamaron para la segunda parte, para Beit Talmud. Entonces, Saulo se aprendió de memoria ya no solamente los 5 primeros libros de la Biblia, sino que se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. Y finalmente llegó el Beit Midrash, el espacio donde Pablo se preparó, dio un examen y finalmente el rabino que él había escogido puso la mano sobre su hombro y le dijo, tú puedes ser igual que yo, tú puedes llegar a tener mi yugo. ¿Se acuerdan que vimos esto? Si no lo han visto, busquen en el YouTube la prédica, son 2 prédicas atrás, me parece 2 o 3 prédicas atrás, van ustedes a entender lo que estamos ahorita hablando. Muchos piensan justamente que Pablo llegó a ser exactamente lo mismo que Gamaliel, es decir, que también Saulo llegó a ser parte del Sanedrín. El Sanedrín era una especie de concilio, de un grupo de sabios que dirigían justamente la vida social, política y religiosa de Israel. Al parecer, Pablo también llegó a ese nivel.
fue escogido como Gamaliel, con Gamaliel para llegar a ser como él. Y Gamaliel era parte del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín necesitaba dos cosas importantes, aparte de su formación y de haber sido escogido. Necesitaba estar casado y necesitaba tener hijos. Muchos se preguntan cómo Pablo pudo escribir tantas cosas sobre el matrimonio si él no tenía idea del matrimonio. Parecería que Saulo fue parte del Sanedrín, y si fue parte del Sanedrín, entonces tuvo que haber sido casado y tuvo que haber tenido hijos. Mire, Pablo llegó a pertenecer al grupo social, político, religioso, civil más exigente de la época. Ellos se llamaban los fariseos. Y los fariseos eran celosos de las enseñanzas de Moisés. Y cuando llega Jesús y sus enseñanzas prácticamente destruyen lo que ellos habían tenido como tradiciones, entonces los fariseos se levantan y buscan la muerte de Jesús, y eso consiguen. Los discípulos de Jesús que habían quedado, empezaron a ser perseguidos justamente por este grupo religioso y por el ejército de Roma. Pablo empezó a perseguir cristianos. ¿Por qué? Porque la Escritura decía que quien es colgado, dice la Escritura, que quien es colgado de un madero termina de ser alguien maldito. Los seguidores de Jesús eran considerados malditos en ese tiempo. Este fariseo, Saulo, pide una carta de autorización para él poder perseguir cristianos. ¿Ustedes creen que cualquier fariseo podía perseguir cristianos? La ventaja de Pablo es que, aparte de ser fariseo, tenía grado militar. Por eso podía perseguir cristianos. Los iba a traer justamente para que sean juzgados como traidores y como blasfemos. Mire, Pablo no era una persona mala, era una persona celosa de las enseñanzas que había recibido y estaba dispuesto a luchar en contra de toda corriente y de todo sistema que ponga en peligro su tradición. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque muchos de nosotros no es que nos bloqueamos frente a la idea de Dios. Lo que pasa es que toda enseñanza que no entra en nuestro sistema tradicional de pensamiento en torno a Dios, cuando no entra, nosotros lo combatimos y lo repelemos y decimos no. Mire, Pablo era celoso de lo que sus padres le habían dejado. Pablo era cuidadoso de la religión que los papás habían fomentado en él. Habían invertido tiempo, dinero y años para que él llegue a ser fariseo. Camino a la ciudad de Damasco buscando justamente llegar a un grupo de cristianos para poder traerlos de vuelta. Es rodeado por un resplandor y la presencia de Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae de su caballo, queda ciego al parecer y tiene un encuentro con Jesús que mucha gente lo cataloga como la conversión de Saulo. Y dentro de ese grupo de mucha gente no me meto yo, porque yo pienso que la conversión de Saulo no fue allí. Mire, ese proceso inicia justamente, el proceso de conversión inicia con el resplandor sobre Pablo, con el quedarse ciego, con el caerse del caballo y con el rendirse justamente a Jesús. Pero después de eso comienza algo muy, pero muy profundo. Cierra sus ojitos. Padre, gracias por esta mañana. Te pido que nuestra mente sea abierta para poder comprender tu palabra y para que entendamos qué tienes para nuestras vidas en el aquí y en el ahora. Gracias, Señor, por este día. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida. Paséate con poder y muéstranos lo que tienes para nuestras vidas. Sujeto a mi lengua al poder de tu Santo Espíritu, mi Dios. Yo no quiero hablar cosas humanas. Quiero decir lo que dice tu palabra y lo que está en tu corazón. Danos revelación especial de tu palabra este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Qué es lo que hizo que el pensamiento de Pablo sea transformado? El pensamiento de Saulo sea transformado, su tradición, lo que le enseñaron, lo que le dijeron durante todos esos años de estudio. ¿Qué es lo que hizo que Pablo termine de cambiar su pensamiento? Y no solamente eso, sino que al convertirse cristiano pierde algunas cosas. ¿Cómo qué? Si él perseguía gente que socialmente era considerada maldita, imagínense en qué se convirtió Pablo. Si él perseguía gente que era considerada blasfema, ¿en qué se convirtió Saulo? ¿Y sabe qué pasó con su grado militar? Con su sueldito, con su ingreso. ¿Qué es lo que hizo justamente que Saulo deje beneficios sociales, beneficios económicos, deje su grado militar? ¿Qué hizo que cambie la comodidad de enseñar en sinagogas, de enseñar en templos y que salga a recorrer caminos polvorientos, que se suben a embarcaciones con mares embravecidos, que sufra la persecución de los romanos y la persecución de los fariseos por seguir a Jesús? Mire, todo inicia con haberse enfrentado a la presencia de Jesucristo camino a Damasco, pero eso solamente fue el principio. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5 dice, Pablo hablando a la gente de Corinto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Mire, ¿qué es lo que causa una transformación en la vida de Saulo? ¿Sabe qué? Un Jesús que cumple con las Escrituras. Un Jesús que finalmente termina de morir, como decían las Escrituras. Termina de ser sepultado, como decían las Escrituras. Termina de resucitar, como decían las Escrituras, y que después les aparece a personas justamente como Cefas, como Pedro. Mire, todo estaba respaldado con las Escrituras. Lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías se cumplía en Jesús. ¿Por qué seguimos nosotros a Jesús? Porque hemos llegado a entender que en Él se cumplen muchas cosas que nosotros hemos buscado. Esperanza, salvación, bienestar, vida eterna. En Jesús se cumplen las Escrituras. Pablo por eso siguió a Jesús. Si usted está aquí por una motivación diferente a esa, tiene que revisar sus motivaciones. Porque usted tiene que estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque en Jesús se cumple el propósito que Dios tiene para su vida. Y ese propósito incluye esperanza, salvación, bienestar, vida eterna. Pero Pablo mira algo más. Sigamos leyendo lo que dice 1 Corintios. Después apareció a más de, ¿cuántos dice? Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, Pablo todavía les conoció a ellos y otros ya duermen. Es decir, Pablo conoció a gente que miró a Jesús resucitado. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El siguiente versículo nos dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. La locura de Pablo, su nombre de Saulo fue cambiado a Pablo. Saulo significa el deseado de Dios, el pedido a Dios. Pablo significa poquito, pequeño, eso significa Pablo. La locura de Pablo inicia al mirar lo que el resto de los religiosos connotados de la época no podían mirar. No podían ver que Jesús era real, que Jesús transforma vidas, restaura matrimonios, que Jesús sana corazones, que cumple propósitos, que Jesús nos lleva a la madurez. Mire, ¿qué necesita la sociedad actual para poder creer en Jesús? Que de pronto les rodee un resplandor, que se queden ciegos, que sean sometidos a un encuentro sensorial con Jesús, o que haya evidencia de que Jesús es real. Para que haya evidencia de que Jesús es real, necesitamos vidas transformadas.
Necesitamos matrimonios realmente restaurados. Necesitamos corazones realmente sanos, que aprendan a perdonar, vidas que cumplan propósitos. Y sobre todo necesitamos hombres y mujeres maduros, que dejemos de actuar y reaccionar como niños. Entonces, cuando la gente mira eso en nosotros, dice: Jesús es real. ¿Sabe? Usted pondría las llaves de su auto en manos de un niño para que lo maneje. ¿Cómo Dios puede poner en manos de un niño? ¿Cómo puede poner en manos de un niño la capacidad de mostrar su gloria? No se puede. Amigos y amigas, si usted quiere portar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, le tengo una noticia: usted debe madurar. Porque cuando usted madura, entonces es llevado justamente a poder mirar la gloria de Dios y que la gloria de Dios se refleje en su vida. Muchos de nosotros, lamentablemente, en nuestro diario vivir, somos perfectos niños. Reaccionamos como niños, actuamos como niños. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de pareja, nos resentimos, nos enojamos, cortamos el habla, nos vamos donde la mamita. Y cuando eso pasa, Dios dice: no puedo poner en tus manos el tesoro que debo entregarte. No puedo darte mi gloria, porque sigues actuando como niño. Para que la sociedad entienda que hay un Jesús real, necesitamos personas maduras que lleven su gloria. ¿Algún maduro que diga amén? El cambio en la vida de Pablo no fue porque se puso a meditar y dijo: Señor, revélame qué es lo... No fue porque empezó a practicar más sus creencias religiosas. El cambio en la vida de Pablo no fue porque los primeros apóstoles fueron y le dijeron: arrepiéntete, pecador. No fue por eso. Pablo entró en una locura cuando comprendió que Jesucristo es real. Cuando entendió esas palabras que le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amigos queridos, necesitamos gente volviéndose loca por Jesús, y para eso necesitamos que Jesús sea real en sus vidas. Y para que Jesús sea real en sus vidas, necesitamos evidencia de que Jesús es real. Y la evidencia es personas maduras reflejando el carácter de Cristo. ¿Habrá algún maduro que quiera llevar el carácter de Cristo? Para que la gente entienda y diga: Jesús es real. Y esto les digo muchas veces en el discipulado de parejas. ¿Cómo la siguiente generación entiende el carácter de Dios? Lo entiende a través del carácter de sus padres. ¿Cómo un niño puede entender que hay un Dios que provee si papá y mamá no proveen? Si decimos ser cristianos y nos gastamos la plata en cualquier cosa menos en lo que nuestros hijos necesitan. Si nos andamos escondiendo los extras que nos hacemos para que nuestra esposa no sepa y poder nosotros hacer lo que queremos. ¿Cómo podemos explicarle a la siguiente generación que hay un Dios que provee? Si nuestra casa se convierte en un ring de boxeo y pasamos pelea y pelea día y noche y todo el tiempo estamos enojados y todo el tiempo estamos molestos, ¿cómo le podemos decir a la siguiente generación que hay un Dios que perdona? ¿Cómo le podemos decir a la siguiente generación que hay un Dios de amor si dentro de la casa pareceríamos enemigos? Para que la siguiente generación se vuelva loca por Cristo, necesitamos evidencia. Personas maduras que le hagan saber a la siguiente generación que Jesús es real. El segundo punto: un loco con proceso. Así se llama. Mire, muchos piensan de que luego de recibir ese shock, justamente Pablo,
de ver a Jesús. Y después de haber recuperado esa visión, Pablo tiró toda la basura y salió corriendo a predicar y empezó a escribir cartas y todo lo que conocemos de Pablo. Pero en realidad, Pablo tuvo un proceso. Pablo tuvo que reaprender lo que sus papás le enseñaron. Mire, para que haya una generación siguiente que se vuelva loca por Jesús, necesitamos padres que estén dispuestos a reaprender lo que un día aprendieron de sus papás. Y no digan, es que esto me enseñaron mis papás. Es que esto es la tradición de mis papás. Pablo reaprendió lo que sus papás le enseñaron y se dio cuenta que las enseñanzas que originalmente le dieron tenían un propósito que se cumplían en Jesús. Dejó de lado sus tradiciones y empezó una transformación personal, acompañado por personas sabias que le enseñaron justamente la responsabilidad dentro del ministerio. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No le consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde dice? O sea que después de quedarse ciego y todo eso, y después de haber recobrado la vista, ¿qué hizo justamente Pablo? Se fue para Arabia y después dice, volvió a Damasco. Pablo deja todo y se va a un país de gentiles, a un país donde no estaban justamente los judíos, donde no estaban justamente los romanos, ni tampoco los fariseos para decirle, Pablo está loco. Se aleja, se aparta del entorno que él tenía. Llega al punto que se enteran los romanos y se enteran los fariseos que Pablo había dejado todo por seguir a Jesús y dan una orden, había que matar a Pablo. Eso usted lo puede estudiar en Hechos, capítulo 9, versículos 22 al 23. Los que están anotando pueden anotar eso. Hechos 9, 22 al 23 lo pueden leer. La orden para que Pablo muera. Y después, al parecer se queda como 3 años entre Arabia y en Damasco, y es acompañado justamente por varios seguidores de Jesús que le enseñaban quién era Jesús. Le discipulaban justamente a Pablo. Sigamos leyendo lo que dice Gálatas, versículo 18. Después, ¿pasados cuántos? 3 años. O sea, Pablo todavía no empezaba a predicar. 3 años Pablo seguía siendo formado. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pedro no le paró ni bola. Mire lo que dice. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, aquí delante de Dios, no miento, dice Pablo. Sigo leyendo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido. Miren, a Pablo no le paraban bola, ni los apóstoles, ni los gentiles. Él buscaba predicar, no le hacían caso. No, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Decían, qué lindo se ha convertido, qué lindo. Y Pablo tenía y quería enseñar, pero todavía no era su tiempo. Mire cómo finaliza. Después, pasados, el siguiente versículo, pasados, ¿cuántos? 14 años. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entre la conversión de Pablo y el primer escrito y su primer viaje misionero, ¿sabe cuántos años existen? Aproximadamente 20 años. 20 años. Después de haberse encontrado con la presencia de Jesús, después de 20 años, recién él comienza a compartir. Pablo pudo acompañarse, o mejor dicho, él pudo acompañar a un hombre que se llamaba Bernabé. Y usted puede leer en los Hechos que cuando nombran esta pareja, nombran primero a Bernabé y después a Pablo. Y que pasado el tiempo, después de un buen tramo, empiezan a nombrar al revés, a Pablo y Bernabé. Porque Pablo primero era un aprendiz. Él se dedicó a aprender de Jesús. Él se dedicó a dejar de lado la tradición de los padres y empezar a ser moldeado por el Espíritu Santo. Empieza a tener una conexión fuerte con Dios que le aleja de los rituales tradicionales que él tenía. Pablo aparece como acompañante, como le cuento, de Bernabé, y después es nombrado dentro de los Hechos como el principal
Mire, no busquemos nosotros someter a todas las personas a una experiencia sobrenatural, sensorial, donde la gente se caiga, se revuelque, para que ahí conozca al Señor. A veces no funciona así. Lo que la gente necesita es evidencia de que Cristo es real. Y cuando encuentra evidencia de que Cristo es real, entonces podemos empezar a hacerle un discípulo de Jesús. Y en ese camino de parecerse a Jesús, llegará el momento en que esa persona se convierta. Es muy distinto. Es muy distinto a lo que tradicionalmente nos han enseñado. Levante la mano quien quiere recibir al Señor, pase acá y oramos, y cuando regresan dicen ya se convirtió. Yo digo, pues igualito. Mire, la conversión se da con la evidencia, y no solamente con la evidencia, sino que se da con el discipulado que nosotros podamos tener con las personas. Pregunta nada más, ¿qué pasó con los ingresos de Pablo mientras tanto durante esos 20 años? Había renunciado a su grado militar. ¿Qué pasó en esos 20 años con sus ingresos? Si es que él era miembro del Sanedrín, entonces tenía esposa y tenía hijos. ¿Qué pasó con su esposa y con sus hijos? ¿Qué pasó con el estilo de vida que tenía Pablo? ¿Qué pasó con las amistades, con el círculo social que tenía Pablo? ¿Qué pasó con su salud? Muchos piensan que cuando se cayó del caballo, piensan que se rompió una pierna y quedó un poco mal. Y muchos piensan que ese es el famoso aguijón de la carne. ¿Qué pasó con su salud? ¿Qué pasó con la reputación de Pablo? ¿Por qué Pablo aparece solo? ¿Por qué Pablo ya no está con su esposa, como algunos piensan que tenía? Existen algunas teorías. La primera, algunos piensan que su esposa murió. Otros historiadores bíblicos piensan que su esposa simplemente se fue al no haber ingresos, al no haber estatus, al empezar a viajar por caminos polvorientos y mares peligrosos. Dijo, ándate nomás vos, hijito. Algunos piensan que fue abandonado. Lo cierto es que Pablo estaba prácticamente solo en un tema de familia. Le tocó irse a Arabia, a un proceso donde lo perdía todo, en un lugar donde él no era nadie. Y cuando seguimos nosotros a Jesús, nos pasa algo similar. Terminamos en una especie de Arabia, allá lejos, donde nos pone nuestra familia, donde nos ponen nuestros amigos, allá donde nos pone la gente que dice, él ya no es el mismo, ya mejor ni le llames, mejor ni le invites. Puede ser que tú estés en ese proceso de ir a Jerusalén, tratando de presentarte con otros cristianos y no te hagan ni caso, te digan, sí, qué lindo, Dios le bendiga, que le vaya bonito. O quizás puede estar en ese proceso de hablar justamente con personas que conocen a Jesús y que dan evidencia de que Jesús transforma, y puede ser que te estés nutriendo de aquello. O puede ser que estés dentro de esos 14 años que tuvo Pablo, esos 14 años de silencio, en donde más bien uno calla y aprende y aprende y aprende. O puede ser que estés de pronto siendo ese acompañante de otro, ayudando a otro. Lo cierto es que si tú permites que Dios trabaje en tu vida, va a llegar el día en que también te podrás convertir en un loco como Pablo, que pueda bendecir a su casa, a su familia, a su iglesia, a su nación. Muchas personas piensan que esto es una carrera y que uno tiene que a los 2 o 3 años ya estar adelante predicando, y no es así. Dios forma a los cristianos no los forja en microondas. Dios no hace cristianos en microondas. Dios hace cristianos a fuego lento. Dios no hace procesos flash. Dios hace procesos extendidos. Dios hace procesos largos, lentos, transformando todo detalle de nuestras vidas cuando estamos dispuestos. Vamos al último punto. Un loco que forma más locos. La locura de Pablo no le llevó a cruzarse de brazos y decir qué bonito es andar con Cristo y sentarse en su silla y todos los domingos a recibir, sino que llegó a contagiar a más personas de ese fuego del Espíritu Santo. Pablo, luego de un proceso de transformación, de conocimiento y de aplicación de la fe, fue usado para poder encender el mundo. Vea usted lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos del 20 al 21. Dice,
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Mire, Pablo está diciendo, me estoy haciendo a las personas no para parecerme a ellos, me estoy haciendo a las personas para que ellos puedan conocer a Jesús. Mire cómo termina. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esta es la famosa estrategia de Pablo, así le llamo yo, la estrategia de Pablo. ¿Cuál es la estrategia de Pablo? La estrategia de Pablo es hacerme a los débiles para llevarles a los pies de Jesús. Hacerme a los que están con ley o sin ley para llevarles a Jesús. La estrategia de Pablo era ponerse en los zapatos de la gente. Mire, ponerse en los zapatos del judío, ponerse en los zapatos del sin ley, ponerse en los zapatos del débil, para decirles, en Jesús hay esperanza. La estrategia de Pablo es ponerme en los zapatos de la gente, en la mente de la gente, para llevarles a Cristo, para hacerles comprender que en Jesús hay esperanza. Se busca otro loco, en serio. Se busca otro loco para que pueda ponerse en los zapatos del que se esconde tras su intelectualidad para no sentir el dolor de volver a ser rechazado. Se busca un loco que pueda ponerse en los zapatos del que está perdido, del que está sin esperanza, para poderle llevar a Jesús, que es la esperanza de vida. Se busca otro loco que se pueda poner en los zapatos del que vive prisionero de ciertos hábitos, que aunque sabe que le hacen daño, aunque sabe que destruye a su familia, no puede dejar de hacerlo. Se busca otro loco que se pueda poner en los zapatos de quien lo ha perdido todo y que hoy siente solamente impotencia y dolor, para decirle, en Cristo todo es recuperable. Se busca otro loco que se pueda poner en los zapatos de quien vive autoengañándose, acumulando cosas, acumulando personas, acumulando títulos en nombre del éxito. Pero cuando entra a su cuarto y las luces se apagan, es un pobre hombre solo, con títulos, con bienes y entre comillas con gente. Se busca otro loco que se pueda poner en los zapatos de quien batalla por el pan todos los días, para decirle, tenemos un Padre que provee. Se busca otro loco para que pueda dejar de ver en sus propios problemas y tener conmiseración, pena de sí mismo, y pueda decir, a ti que estás sufriendo, a ti que estás con incógnitas, a ti que estás con dudas, decirte, mira la evidencia en mi vida, Jesús es real, en Él hay salvación. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir teniendo pena de nuestra situación y vamos a vivir pensando solamente en nuestro pan, en nuestra pena, y todo para mí, para mí, para mí? El mundo necesita otro loco que le haga saber a la gente sin esperanza que en Jesús hay respuestas. Finalizo con esto. Para Pablo, su objetivo de vida era ponerse en los zapatos de otro para llevarle a los pies de Cristo. Pero la pregunta que me hago es, ¿y alguien se pudo poner en los zapatos de Pablo? Perdió dinero, perdió posición, perdió una auspiciosa carrera, perdió fama, perdió amistades, quizá perdió familia, hijos, perdió todo
por ganar a Cristo. Pero tuvo claro algo, Pablo. Tuvo claro el porqué de las cosas. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo perdió todo, pero no porque era un bobo, sino porque entendió que todo lo que él podía tener aquí en tierra no servía de nada ni era comparable con un minuto en la presencia de Jesús. Porque entendió que Jesús es real, porque tuvo gente a su alrededor que le hizo ver que Jesús es real. Pablo perdió todo para ponerse en los zapatos del que menos tenía, del rechazado, del olvidado, para decirle: en Jesús hay esperanza. Lamentablemente vivimos hoy en una sociedad tan individual que no sentimos el dolor ajeno. Y decimos cosas como: preferible que llore tu mamá que llore la mía. Vivimos en una sociedad tan individual que hay gente que escribe cosas como: prefiero tener un perro a tener un hijo. Vivimos en una sociedad tan individual que quienes nos damos por los demás somos juzgados. Una vez me encontré con un amigo y me dijo: ¿y qué estás haciendo? Le dije: bueno, ¿continúas en los medios de comunicación? Sí, estoy en la radio. ¿En la radio? Oye, pero a ti te llevaron para ser productor nacional de deportes de un canal de televisión nacional. Sí, pero sabes que no cogí. ¿Y cómo no cogiste? Lo que pasa es que estoy en la iglesia, estoy llevando una iglesia. ¿En serio me estás diciendo? Las cosas que son del Espíritu para el hombre natural son locura. Que usted esté aquí esta mañana y que esté dejando de lado todo lo que la sociedad considera valioso, para mucha gente eso es locura. Y es inevitable que la gente nos juzgue por haber decidido seguir a Cristo. Pero también hay algo. Es inevitable que Dios honre a quien deja todo por seguirle. Pablo viajó 15,000 kilómetros predicando. Más o menos dicen que esto es más o menos una distancia como hacerse un viaje de ida y vuelta desde Nueva York hasta el Polo Sur, ida y vuelta, ¿no? Eso viajó Pablo predicando. Escribió 13 cartas pastorales. Gran parte del Nuevo Testamento es autoría de él. 30 años de ministerio, 3 viajes misioneros, muchas iglesias fundadas, miles de vidas transformadas. Que Pablo, siendo fariseo, no hubiese alcanzado a lograr. Como todo profeta, Pablo terminó muerto. Le volaron la cabeza en Roma. Y hasta ahora sigue su locura en brazos de Jesús. ¿Vas a seguir siendo cuerdo para el mundo? O cuando decimos se busca otro loco que pueda ponerse en los zapatos de la gente, vas a decir: Señor, aquí estoy yo. ¿O vas a seguir solamente metido en tu dolor, en tu tristeza, en tu problema, en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que no consigues, en el dolor que te causaron, en lo que te hicieron, en lo que te dijeron? ¿O vas a permitir que haya evidencia en tu vida? Y vas a ir donde el que menos tiene a decirle: en Jesús hay esperanza. Basta de seguir viviendo el espejismo de la religión. Un espejismo que simplemente nos hace centrarnos en lo que yo puedo recibir.
Pablo entendió que su objetivo de vida era ponerse en los zapatos de otro para llevarle a los pies de Jesucristo. Finalizo con esto. Buscamos otro loco que esté dispuesto a dejar sus planes, su apellido, su formación, su reputación, para ponerse en los zapatos de la gente y decirle: en Cristo hay esperanza. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. ¿Vas a seguir siendo cuerdo para el mundo? O puedes decir como Pablo: las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural. Desde que yo me volví loco por Jesús, mi vida tiene sentido. Aquí termina mi parte. Comienza la tuya.